Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hacer durante estas semanas repaso de algunas cosas que hemos dado al mismo tiempo que vamos a ir avanzando. De tal manera que vamos a empezar a preparar exámenes de recuperación o exámenes finales en el caso de que tuviéramos que hacerlo. Así que aconsejo a las mamás que se vengan a escuchar porque sé que hay algunas que están pendientes de la tarea de sus niños. Vamos a repasar entonces literatura medieval. He puesto unas imágenes aquí en esta portada que un poco resuman qué es la Edad Media. Aquí tenemos un castillo, en este caso es el castillo de Alarcón, donde vivió el infante don Juan Manuel, que no he morado todavía, pero quedaremos, como símbolo de una actividad medieval, que es la de la lucha, la reconquista y como lugar de defensa y protección. Abajo tenemos una catedral, símbolo del poder que tenía la iglesia en la Edad Media. Otra de los lugares es la mezquita de Córdoba, símbolo un poco de la expansión del Islam que se produce en la Edad Media. Un códice, recordemos que en los monasterios los monjes se dedicaban a escribir los libros y eran los difusores de la cultura. Aquí tenemos a un monje escribiendo y buena parte de la literatura está ligada a la iglesia y en este caso un guerrero medieval, porque la Edad Media es una época evidentemente de luchas, tanto contra los musulmanes en la Reconquista, pero también las cruzadas y en este caso es un cruzado. Comenzamos pues este repaso de literatura medieval y lo primero que de nada vamos a ubicar la Edad Media. La Edad Media es el periodo de la historia que va desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453. El año 476 es el año de la caída del Imperio Romano y el año 1453 es la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Así que del 476 a 1453. Los historiadores españoles, en lugar de poner la fecha de 1453 como de finalización de la Edad Media, ponen la de 1492, porque es una fecha muy simbólica para la historia de España por el descubrimiento de América, el fin de la Reconquista con la toma de Granada o la expulsión de los judíos. Así que del año 476 a 1492. Bien, vuelto a colocar aquí el castillo como símbolo. Si tuviéramos que resumir la Edad Media en unas cuantas palabras, porque esto es literatura, no es historia, podemos hablar de unas palabras clave. Una de ellas es feudalismo. La vida se organiza en torno a un sistema de protección. El señor feudal protege a sus vasallos y los vasallos le ofrecen fidelidad. Si ocurre un problema militar, una invasión y tal, se refugiaban en los castillos. Así que el feudalismo es el sistema de organización según el cual el noble, el señor feudal, ofrecía protección a sus vasallos y estos le ofrecían fidelidad, le pagaban de alguna manera. La sociedad medieval es una sociedad teocéntrica, teos, Dios, centro, Dios es el centro, Dios rige la vida de los hombres. Por eso el tema religioso es muy importante en la Edad Media. Por eso como símbolo he puesto una foto de una catedral y nos quedamos con la palabra. La Edad Media, la época de las catedrales. La Edad Media también es la época de la expansión del Islam. Por tanto, expansión del Islam y recuperación por parte de los cristianos de los territorios en lo que se llama la Reconquista. Una reconquista que duró 800 años, no todo el tiempo fueron guerras, pero sí hubo momentos de guerra, momentos de paz, recuperación por parte de los musulmanes que volvían a reconquistar lo reconquistado. Entonces a veces la línea de frontera subía y bajaba hasta que al final solo quedaba Granada y fue conquistada por los reyes católicos. Y es una época también de las cruzadas. Europa se embarca en luchar por recuperar los territorios, Jerusalén, Tierra Santa, la zona donde ha vivido Jesús. No vamos a hablar del año 476. ¿Por qué? Porque se escribía en latín. Vamos a comenzar, por tanto, con la aparición del castellano. La aparición del castellano es en el siglo XI. Así que pondremos ahí, aparece, se mueve. A ver. Aparece el castellano. Voy a poner un poquito más pequeñito. Ahí. Aparece el castellano. Bueno, aparece el castellano a través de unos documentos que son las glosas.
Se llaman glosas emilianenses porque se encontraron en el monasterio de San Millán. Aparece el castellano, glosas emilianenses. ¿Qué son las glosas? Las glosas son un pequeño texto que está escrito en castellano en un texto grande que estaba en latín. Un fraile estaba escribiendo en latín y de repente escribió en castellano unas pequeñas frasecitas. Aquí las tenemos. Aquí las tenemos. Las glosas. Bien. Aproximadamente en este siglo XI también nos encontramos con las jarchas. Las jarchas, vamos a ponerlas aquí debajo, venga. Las jarchas son poemitas de amor que no están escritas en castellano, están escritas en mozárabe. Poemitas de amor escritas en mozárabe, las jarchas. Un poquito posteriores nos encontraríamos con las cantigas de amigo. Aquí las tenemos. Las cantigas de amigo son también poemas de amor, Se llaman así porque emplea bastante la palabra amigo. ¿Dónde estará mi amigo? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará mi amigo? Y están escritas en gallego-portugués, una antigua lengua que es el antecedente del gallego y del portugués actual. Ahí las tenemos. Y finalmente también tendríamos, vamos a ponerlas por aquí, a los villancicos. Estos sí están escritos en castellano, son de temas variados, no tiene que ver con la Navidad, se llaman así, se llaman villancicos, pero no tienen que ver, repito, con la Navidad. Su característica fundamental es la presencia de un estribillo, unos versos que se van repitiendo cada poco. Así que, villancicos, Vámonos al siglo XII. En el siglo XII, la manifestación literaria más importante es lo que se conoce como el mester de juglaría. Mester de juglaría. Mester de juglaría significa el oficio, mester es oficio, trabajo de los juglares. Los juglares iban de pueblo en pueblo recitando poemas al pueblo que les gustaba, es decir, y esos poemas básicamente eran cantares de gesta, Las poemas contaban las hazañas de un héroe. El cantar de gesta, vamos a ponerlo, que se conserva, es el cantar de Mío Cid. Cantar de Mío Cid. El cantar de Mío Cid, de autor anónimo, cuenta las hazañas del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerle más abajo. El cantar de Mío Cid está formado por unos 4.000 versos, rima sonante, con una pausa central llamada cesura, y está dividido en 3 cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Cortes. El Cid es desterrado por el rey, pero lejos de enfrentarse a él, le sigue dando parte de los botines que va recuperando, por tanto el rey lo perdona, el rey Alfonso VI lo perdona. En el segundo cantar, cantar de las bodas, el rey decide que las hijas del Cid se casen con 2 nobles, pero son 2 cobardes. Demuestran su cobardía en múltiples ocasiones y planean una venganza, porque el Cid no defiende mucho a sus yernos. Esa venganza consiste en dejar abandonadas y golpeadas y maltratadas para que se las coman los lobos a las hijas en el robledal de Corpes. Un hombre del Cid encuentra a las hijas, las salva y finalmente se produce un duelo entre los hombres del Cid y estos cobardes, los infantes de Carrión, siendo estos derrotados. Así que, siglo XII, mester de juglaría, cantar de gesta, cantar de miedo. Imitando el estilo de los juglares, en el siglo XIII aparece lo que se llama el mester de clerecía, el oficio de los clérigos. Son autores religiosos que escriben sobre precisamente la religión. Pero imitan un poco a los juglares. El autor del mester de clerecía del siglo XIII es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo escribió Los milagros de Nuestra Señora. Los milagros de Nuestra Señora es un libro formado con cuenta historias en verso, en cuadernavía y cuenta 15 milagros que realiza la Virgen. La estructura de los milagros es siempre igual, Hay un señor que tiene un problema, o señor o señora que tiene un problema, pero era piadoso, rezaba. Entonces reza a la Virgen y la Virgen le ayuda haciendo un milagro. Así que, siglo XIII, Gonzalo de Berceo,
los milagros de Nuestra Señora. En el mismo siglo destaca también la figura del rey Alfonso X el Sabio, rey que además de monarca fue un importante personaje de la cultura. Voy a echar esto más para acá para que nos quepa. Y es conocido, entre otras cosas, por haber organizado la Escuela de Traductores de Toledo, un lugar donde se traducía, como su nombre indica, obras desde el hebreo, el árabe, griego, y todo se pasaba al castellano, y las cantigas de Santa María, una serie de poemas dedicados a la Virgen, similar a los milagros de Nuestra Señora, pero están en gallego-portugués también. O sea que él escribió libros de astronomía, escribió el famoso libro de los juegos, donde habla del ajedrez y de otras actividades de la época. Así que las cantigas de Santa María, el rey Alfonso X el Sabio. Nos vamos ya al siglo XIV y continuamos con el Mester de Clerecía. Siglo XIII, habíamos visto ya, y Mester de Clerecía en el siglo XIV. Lo traemos aquí. El autor del Mester de Clerecía del siglo XIV es el arcipreste de Hita, Juan Ruiz. Es el autor. He cortado para traer las hojas, las cuadros, y decía que el arcipreste de Hita es el autor del libro de Buen Amor. No está totalmente en cuadernaría, pero en buena parte sí. El libro de Buen Amor es un libro de estructura compleja. Comienza hablando de sus intenciones, que es enseñar al lector a no cometer pecados. Tras unas oraciones, el arcipreste cuenta una especie de autobiografía falsa, sus aventuras amorosas, todas ellas fallidas. Se queda dormido, se le aparece Don Amor, y Don Amor le dice que es que no sabe tratar a las mujeres y le da unos consejos. Siguiendo los consejos aparecen una serie de damas con las cuales tiene éxito amoroso, hasta que finalmente se le muere una especie de Sofía que tiene, que es conventos, a partir de los cuales escribe unos poemas dedicados a la muerte y unas oraciones finales. Así que el libro de Buen Amor, siglo XIV, Mester de Clerecía. Nos falta todavía por dar algo más en el siglo XIV, que es la narrativa del siglo XIV, El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. Don Juan Manuel, me faltaría ponerlo aquí, no lo voy a poner porque no lo hemos dado. Algo más en el siglo XV y me voy ya a el finales del siglo XV, exactamente 1499, di un salto porque hicimos en forma de trabajo una obra que vendría colocada aquí. O sea que tengo aquí un hueco y nos hemos saltado aquí. Nos faltaría dar esto. Así que nos vamos al año 1499 y vamos a poner a Fernando de Rojas, autor de La Celestina, tragicomedia de Calisto y Melibea. Ya digo el nombre de los personajes. Ya sabéis, Calisto se le escapa el halcón, se enamora de Melibea, pide ayuda a Celestina, los criados de Calisto la matan y Calisto se cae del muro cuando había ido a visitar a Melibea. Y me queda por dar algunas, me falta por dar algunas cositas. Nos falta dar en el siglo XIV, vamos a ponerle esta flecha aquí, así se pudiera mover, ahí. Don Juan Manuel, el infante Don Juan Manuel, que escribió El Conde Lucanor, un libro de cuentos, y en el siglo XV Jorge Manrique escribió Las coplas a la muerte de su padre en estrofa manriqueña. Precisamente las dos preguntas que cayeron en el examen fue unos cuentos del Conde Lucanor y unas coplas a la muerte de su padre. Os digo, pues si alguno me ha aguantado hasta aquí, que lo sepa.